testimonio de Cris tan interesante que me ha dejado ahí un par de ideas para pensar y linkear con la escuela, así que por mi lado ya, como decía Ariel, está siendo productivo el encuentro. En principio me sumo a lo que dijo Cris, no conocía la fundación, así que me resultó muy, muy agradable saber de ellos y conocer a otras personas que están en la educación y tratando de que la educación sea mejor para otras personas es maravilloso. Así que gracias. Lauri. Lau en Menaste no está. Sí, sí. Estaba hasta recién. No, hasta hace un minuto estaba, se nos cayó me parece. Esperemos si quieren un segundo. O a lo mejor se arrepintió, Caro, de hablar con vos. Estuvimos hablando toda la semana, así que puede ser que se haya arrepentido. Por eso. Lau, ¿querés contarnos mientras vuelva a conectarse Lau? ¿De dónde surge tu pasión por la educación? ¿Cómo empezás a involucrarte en estos temas? Soy la hermana mayor de 8, creo que arranqué por ahí, jugando a la maestra en una casita de madera al lado de casa, siempre di clases. Y después, de joven, para ganarme unos manguitos, cuidaba niñes y les ayudaba a hacer las tareas, así que ahí empieza mi pasión por la enseñanza. Bien, buenísimo. Dale, Ari. No, te agrego un poco, contá un poco la tarea que haces. Vos me contaste en algún momento que hacías unas tareas en tu barrio, trabajás con algunas fundaciones. Contá también un poco eso, mientras Lau se conecta. Tengo como muchos escenarios que recorro a diario. Soy profe de biología en colegios secundarios, soy tallerista de ESI, eso lo despliego tanto en los colegios públicos como privados, como también en espacios no formales como clubes, sociedades de fomento, orquestas juveniles. Soy capacitadora docente en la Universidad de San Andrés y soy profesora en la Universidad Austral. Trabajo en un bachillerato popular que tiene una organización, no sé si conocen los bachilleratos populares, me tomo 2 segundos para contarles que son bachilleratos para adultos, para jóvenes que nacieron en la crisis del 2001 y que tienen una organización horizontal. Todo se resuelve en asamblea, todas las voces valen lo mismo, sí hay roles que se van rotando, pero el aprendizaje y la enseñanza la vamos construyendo entre todos, colectivamente. Así que ese recorrer por distintos escenarios me da lo que yo llamo un termómetro escolar, que es algo así como una capacidad de poder detectar semejanzas y diferencias entre los distintos lugares que recorro, a fin de poder llevar una propuesta que sea acorde a la realidad, ¿no? que se presenta. Y bueno, cuando pensábamos con Laura esta charla, ella me preguntaba qué encontraba en estos escenarios, de dónde venía la información, y bueno, la información que recibí los primeros días fue avasallante, fue muchísima, fue muy movilizante, porque bueno, me fui enterando por las vías formales, ¿no? de directivos, WhatsApp, mails, de los docentes con los que trabajo, el poco acceso a internet, el poco acceso a dispositivos, el tener que compartir dispositivos para trabajar, el tener que pedirle a un vecino o a un familiar Wi-Fi, el no saber cómo adjuntar un documento, digo, todas estas cuestiones iban como describiendo escenarios bastante caóticos, y se le sumó que por la vía informal, yo hace ya 28 años que soy docente, y bueno, suelo darle el teléfono a mis estudiantes, lo suelo tener en las redes, así que me fui empapando de las emociones que los recorrían, y que en la mayoría estaban cansados, agotados, confundidos, querían ver a sus amigos, querían volver a la escuela.
aunque también había otros que estaban más tranquilos, porque no sentían la presión de la rutina escolar. Pero eso a mí me hizo tener que ajustar lo presencial a lo virtual, a esta educación en emergencia sanitaria, que no es una educación virtual cualquiera, ¿no? Estamos en emergencia sanitaria, y eso le da unos condimentos más que especiales. Y además de tratar de responder a esto que yo sabía que le estaba pasando a los estudiantes, también responder a las lógicas de las organizaciones, ¿no? Había organizaciones, escuelas que me estaban pidiendo focalizar más en lo disciplinar, otras en las habilidades más de lectoescritura, otras profundizar o sostener los vínculos más emocionales. Así que bueno, eso me hizo pasar por diferentes estados de ánimo, ¿no? En principio me embargó una gran angustia, porque había como dos focos a mi entender que atender, que era la continuidad pedagógica de la que tanto estuvimos escuchando en estos días, ¿no? Cómo trasladar esto presencial a lo virtual en este contexto de tanta desigualdad. Y por otro lado, lo que a mí me preocupa y me preocupaba más es la continuidad afectiva, ¿no? Cómo establecer un vínculo cuando no lo hay. A muchos de mis estudiantes los llegué a ver 1 o 2 clases al inicio del ciclo, otros, bueno, los había tenido el año anterior, pero siempre esta cuestión de vincularnos, de conocernos afectivamente. Así que bueno, mi cabeza se llenó de preguntas que tenían que ver más con mi disciplina, biología, o sea, qué voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar. Yo hace tiempo que vengo trabajando en el modelo de enseñanza por indagación, entonces la enseñanza de competencias científicas, enseñar a hipotetizar, a comparar, a relacionar, es el corazón de mi materia, y bueno, cómo hacerlo en la virtualidad cuando no hay acceso a esa virtualidad, bueno, me desvelaba. Y la pregunta que resonaba con más fuerza y que sigue resonando hoy es esta cuestión de si las palabras iban a poder de alguna manera suplir los besos, las caricias, los abrazos, los silencios, las posturas, ¿no? El estar ahí. Caro, te interrumpo un Sí. segundo, porque ahí la tenemos a Lau sumada, así que Qué bueno. ya podemos volver al modelo para que estés ahí tranquila. Así que, Lau, también estás ahí conectada, no sé si te podemos escuchar, pero nada, ahí, Caro, pueden seguir tranquilas. Sí, cuando dijiste que soy emprendedora serial, todo explotó. Bueno, no quiero interrumpir, pero quería introducirla a Carolina, seguramente ustedes ya la presentaron. Carolina es de las personas más interesantes con las que pude hablar durante este último tiempo, y hablé con muchas personas interesantes, por suerte. Y Carolina me dejó pensando un montón, porque ella, no sé si lo comentaron, pero está inmersa en ámbitos educativos muy diferentes entre sí. Esto lo pudieron contar, ¿no? Que trabaja en lugares muy diferentes. Les estaba contando, Laura, que voy de una escuela privada donde tienen altamente satisfechas sus necesidades a un bachillerato popular donde les profe tenemos que poner el cuerpo para limpiar y para dar clase porque las tareas se rotan. Así que ahí. Está buenísimo. Saben que seguramente lo saben, pero hoy quienes no tienen acceso a internet, quienes no tienen dispositivos, los que comparten un dispositivo entre muchas personas de sus familias, o quienes no pudieron durante todos estos años incorporar aspectos de la cultura digital, están muy en desventaja en relación a las posibilidades de acceso a la educación, y Carolina trabaja con muchas personas que están en esos contextos. Y me pareció alucinante esto del termómetro escolar, ¿no? ¿Cómo te llegaba toda esa información y qué sentiste? ¿Qué sensaciones tuviste durante todo este tiempo? Sí, yo les decía que la primera sensación fue de tristeza, ¿no? Por este desborde de información que me llegaba por vías formales e informales, que por suerte suelo romper reglas y entregar mi celular y tenerlos en las redes a los pibes, y eso la verdad que me salvó un montón.
y el tener 28 años de antigüedad también, porque en las redes tengo a papás y a mamás que fueron estudiantes míos, así que eso de alguna manera me permitió como recoger mucha información y estar atenta no solo a lo que me estaban pidiendo los directivos y las directivas de los distintos colegios, sino lo que iba yo percibiendo con este termómetro, como le llamo, que era lo que necesitaban los pibes. Y las respuestas fueron muy variadas, ¿no? Hubo en la escuela donde tienen acceso, tienen dispositivos, sus familias tienen la rutina de acompañarlos, las respuestas en general fueron llegando, y respuestas muy comprometidas con lo que estaban haciendo. Sin embargo, había algunos estudiantes que no se sumaban a la tarea y también eso nos preocupó. Por suerte en ese cole hay un grupo de chicos en el centro de estudiantes que motorizan propuestas muy interesantes y de hecho estamos llevando adelante toda una actividad con respecto a las emociones. En el cole parroquial, donde tienen muy poco acceso, tienen muy poca cultura, como decía Laura, de subir de mandar un mail, de adjuntar un archivo, de tener WhatsApp, pero para hablar de cosas de la escuela. Bueno, ahí las tareas fueron llegando más de a poquito, a cuentagotas, y hubo que armar como una red que involucra desde la iglesia, al centro de apoyo, vecinos que entregan tareas en formato papel. Digo, se armó como un entramado de gente que ayuda, que nos va como salvando aquellas cuestiones de poco acceso. Carolina, Sí. una consulta, porque me quedé pensando con lo que decía Lau de esta brecha digital, que es algo que la venimos escuchando hace mucho tiempo, y yo creo que está hoy puesta mucho en el foco de los chicos, ¿sí? De los alumnos, que de alguna forma, dependiendo, como decían, de sus posibilidades, tienen más o menos acceso, pero también te quería preguntar desde el lado del rol del docente, porque esta misma brecha existe del lado del docente. Entonces, ¿cómo la ves y cuáles fueron las herramientas que utilizaron hoy los docentes para poder acercarse y achicar esa brecha? Sí, así como hubo pibes que no se pudieron sumar por esta limitación, también hubo docentes, no todos los docentes están actualizados, hubo docentes que tuvieron que salir a comprar una tablet, una computadora, aprender a usar el Classroom, aprender a usar las herramientas del Google Drive, cómo subir un documento, o sea, hubo mucho, bueno, lo habíamos pensado para más adelante, pero hubo mucho aprendizaje por parte de los docentes, ¿no? Con respecto a la tecnología. Bueno. Yo creo que es una de las cosas que en líneas generales nos podemos llevar los docentes de esta experiencia, ¿no? Hubo un aprendizaje interesante con respecto a la tecnología. Bien. Te quería comentar, en el bachillerato se dan clases con parejas pedagógicas, de a 2 profes, y ahí la mayoría lo único que maneja es el WhatsApp, que además están como en una zona donde hay Wi-Fi libre, entonces hacemos las clases por WhatsApp. Y como es una construcción colectiva, las ideas, se arman unos debates con el WhatsApp, ¿no? Entonces estás a 2 manos, hablando con tu pareja pedagógica y hablando en el grupo para incentivar intercambio. Así que bueno, uno ejercita la escucha atenta, ejercita la paciencia, ejercita la capacidad de relacionar. Inclusive en el ámbito universitario, aunque estaban acostumbrados a los formatos digitales, virtuales, igual los docentes estaban desbordados, entregaron tarde sus producciones. Fue bastante al comienzo del aislamiento, ahora ya estamos más tranquilos. Lau, vos querías decir algo recién. Sí, hay un estudio muy interesante que hace ya varios años está circulando y dando vueltas, que habla de que la diferencia más grande no está dada por a qué escuela va cada niño o niña joven, sino, digamos, en el tiempo escolar. La escuela es como la salvadora de la equidad, ¿no? Es como lo que alivia. La diferencia más grande está cuando la escuela no está. Está dada en las vacaciones, está dada en los tiempos
que la escuela no suple, porque ahí se ven los diferentes abismos que tienen entre quienes acceden a propuestas desafiantes, estimulantes afuera de la escuela, y entre quienes tienen que cumplir con tareas domésticas, con empleos familiares. Esto es lo que está sucediendo ahora, la diferencia, el abismo gigante que estamos sintiendo, que Carolina describe con carne, con palabras, con historias, es algo que se sabe desde hace mucho y que es una deuda gigante que todavía tenemos, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Lau, ¿te parece que la tecnología de alguna forma puede ayudarnos a suplir esa falencia, esa generación de espacios fuera de la escuela? Digo, hoy claramente hay un movimiento muy fuerte de adopción de nuevas tecnologías y de nuevas formas de educación. ¿Crees que esto finalmente puede ayudarnos para acercarnos de esa forma o no necesariamente? Mirá, sobre esto yo cambié de opinión en este tiempo. Viste que cambiar de opinión es re difícil. Uno se aferra a las cosas que cree, a sus creencias más profundas, a lo que fue construyendo con los años de trabajo y de militancia de alguna manera dentro de los espacios en los que participó. Y yo creía realmente que la tecnología sí venía a transformar profundamente los vínculos y las posibilidades de acceso. Y es innegable que es una herramienta súper valiosa y que nos abre mundos y que nos da puertas de entrada a lugares realmente inaccesibles y nos permite escuchar a los mejores profesores del mundo mundial. Pero creo que todo esto, en lo que me hace pensar es que lo presencial es absolutamente insustituible. Que lo que nos permite es repensar maneras, pero no reemplaza. No podemos relajarnos en que una herramienta va a reemplazar a un docente, no podemos pensar en que los espacios comunes de encuentro van a ser reemplazados por Zoom. Yo creo que agrega, que poder pensar estas herramientas como ayudas es un montón, pero de ninguna manera pueden sustituir la presencia, la mirada, el conocerse, el pensar en el trabajo en equipo. Me parece que cambié mucho de opinión después de esta experiencia. Buenísimo. Yo querría agregar que sí, coincido totalmente con Laura. Yo la pienso a la tecnología más bien como un puente, como una herramienta. Este verano particularmente tuve mucha conexión con estudiantes de este colegio parroquial que estoy hace tiempo, que vivieron distintas situaciones de vulneración de sus derechos. Y a raíz de esas experiencias que tuvimos en el verano, decidimos armar con 5 profes un grupo al que ellos pueden llamar por contención, ¿no? Pensando en esto que decía Laura, cuando la escuela no está es donde más se ven las desigualdades. Entonces, la tecnología por ahí te puede servir como un parchecito, sí, claro. Pero atrás de la tecnología está el profe, o la maestra, o el otro, ¿no? El otro que te sostiene. ¿No? Totalmente, no reemplaza. Está buenísimo. Bueno, Caro, Lau, estamos ya como cumpliendo el tiempo, lo tenemos a nuestro próximo speaker también esperándonos, así que no sé si quieren algún comentario adicional, algo que valga la pena que compartamos en este último minuto. Sí, acá yo estaba leyendo en el chat que alguien, Milu, dice el cuerpo habla, por el Zoom también, ¿no? Del otro lado de la pantalla, y yo me tomé de eso y de lo que los chicos escriben, ¿no? O sea, si veo que alguien se tiñó el pelo, o si me habla desde la cama, o si me escribe un mensajito en el WhatsApp o en el mail, son esos pequeños detalles que yo voy tomando para trabajar lo emocional, más allá de mi materia, y para acercarle también mis sentires, ¿no? Me parece que uno puede ponerse como modelo y contarles también que uno se sintió angustiado en este aislamiento, que está preocupado, pero que también disfruta de estar en familia y de estar aprendiendo cosas nuevas, y de cómo cuando nos ponemos nerviosos podemos respirar o sacarnos los zapatos y ponernos en contacto con el pasto. Digo, les estuve contando estas cuestiones a mis estudiantes y son muy bienvenidas.
y generan también una devolución muy interesante que te permite conocerlos más en profundidad. Total. Lau, ¿algo para cerrar? Quiero súper recomendar la encuesta que hizo mi compañero de equipo de TEDx Río de la Plata, Santi Bilinkis, que creo que es el orador que viene, sobre un montón de aspectos que tienen que ver con el impacto de las tecnologías, la educación en la cuarentena. Me resultó súper interesante, les recomiendo fuertemente que la miren, hay datos muy valiosos, la contestaron más de 8.000 personas, así que seguramente les va a contar un poco, pero quiero recomendarla fuertemente a que puedan mirar ese material. Buenísimo. Lau, muchas gracias. Caro, muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Gracias, chicas. Un aplauso para... Gracias a ustedes. Gracias. Los invito a todos a que puedan buscar tanto a Carolina como a Lau en las redes. Hay un montón de información, así que si se quedaron siempre con ganas de un poquito más, obviamente hay formas de acercarse a ellas y seguir escuchando y aprendiendo sobre sus experiencias. Así que muchísimas gracias. Entonces,